¿A qué suena Cámara FM? Sonamos a música diferente, vanguardia, arte, cultura, empresas, tendencias. En Cámara FM somos universales y conectamos a nuestra audiencia con sonidos y culturas diferentes. Por eso, aquí suena Dream Pop, folk acústico, country alternativo y géneros que no sabías que existían. Y si hablamos de rock, desde aquí alcanzamos a oír lo que está sonando en otras ciudades. En Cámara FM tenemos tanta música que somos fanáticos de descubrir nuevos artistas y tendencias todos los días. Y también somos fanáticos de contar las historias de los empresarios modelo de nuestra región. Aquí vamos a conocer y a entender la esencia de los grandes clásicos del pop rock. Pero también vamos a entender de cultura, de gastronomía, de cine y de tecnología. Cámara FM, otra música, otra radio, otra actitud. Cámara FM 95.9, suena diferente. Uno, dos. Bienvenidos a la clase 9 de la Rock School de Cámara FM. Esta es nuestra última sesión del año y la quisimos hacer con uno de los grandes personajes, una de las personas que más hace por la música de nuestra ciudad, y no sé si lo que Santiago haga tiene alcances nacionales. Santiago Arango, bienvenido a Cámara FM, a la Rock School número 9. Javi, buenas tardes, gracias a Cámara FM, a vos por la invitación, contento de estar aquí, muchas gracias. Bueno, con vos, no sé si negociamos el tema que íbamos a tratar, no, o si fue absolutamente arbitrario lo que hicimos con vos. Te impusimos un tema, pero sabemos que vas a salir adelante de este, como dicen ahora, reto. Santiago, cuando uno habla del sonido alternativo en Antioquia, ¿es porque hay algún sonido que uno podría considerar oficial? Javi, yo creo que el sonido de Antioquia es un sonido muy diverso. Yo creo que lo primero que haría es entender, a veces la gente no dimensiona que nosotros somos un departamento tan diverso, con 9 subregiones. Digamos que el sonido que hay en Urabá, que es un sonido tradicional, que hay bullerengue y otras músicas, pero que hay gente haciendo metal y que hay gente haciendo rap, ¿cierto? En el nordeste pasa lo mismo, pasa también en el norte, y hay subregiones que tienen grandes desarrollos en comparación con otras. Digamos que el oriente es una región con más de 20 municipios en comparación con otras subregiones que tienen 6 municipios, nada más. Eso es fundamental, digamos, a la hora de revisar la circulación que llega a las diferentes regiones, cómo llega esa información, cómo circula, cómo se deconstruye, cómo los músicos empiezan a apropiarse de esa información. Y en ese orden de ideas tenemos una donde se concentra todo, que es el Valle de la Aburrá, donde está Itagüí, Caldas, Sabaneta, Medellín, etcétera, 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 donde se concentra la información. Y sumado a eso, pues nosotros, al igual que Bogotá, Medellín, o sea, Bogotá, Medellín y Cali, pero Bogotá y Medellín son los dos grandes motores de la música independiente y en general, diría yo, de la cultura del país, teniendo en cuenta que en Barranquilla hay un festival muy importante, que en Cali también hay festivales, que hay festivales de teatro, de música también en otras ciudades. Pero ese contexto es importante porque eso determina el acceso precisamente a la música, aunque exista Internet, Spotify, las plataformas como YouTube, Vimeo y demás. Y en ese orden,
Javi, creo que hablar de un sonido particular, creo que no lo hay. Creo que pues, lo alternativo, cuando uno revisa el concepto alternativo, está muy ligado a la radio universitaria de los Estados Unidos, cuando empezaron a sonar bandas como R.E.M., por ejemplo. Fue una banda que empezó por ahí a muy comienzos de los 80 y lo alternativo, digamos que no está de la mano de lo comercial y creo que hay una pista importante para entender ese sonido, ¿cierto? Que no está negociando con los cánones establecidos de una industria, de un mainstream, sino que está intentando construir una sonoridad alejada de lo que está determinando el sistema sonoro, por llamarlo de alguna forma. Si hay que justificar la presencia de Santiago Arango en esta Rock School número 9, pues les contaré que Santiago es un investigador, es una persona que lleva muchísimos años rastreando todos estos sonidos. Yo creo que no hay nadie que tenga más información que Santiago con respecto a las músicas que se están haciendo en Antioquia particularmente. Vos has promovido festivales a través de tu plataforma Hágala U, tenés diversos programas en muchas emisoras. No sé cómo sos capaz de tener tantos programas en tantas emisoras y que en ninguna te saquen y que en ninguna te digan que tenés un impedimento porque estás en esta o en la otra. Sos capaz de campear pues todas esas tormentas y no sé cómo haces, y algún día te lo voy a preguntar cuando me jubile seguramente. Santiago también ha escrito libros, Santiago también ha promovido, ha estado detrás de festivales como Altavoz, ha estado pendiente y conoce mejor que nadie toda esa historia y cómo ha evolucionado ese sonido alternativo en los últimos años. Santiago también ha hecho parte de procesos educativos a estas nuevas bandas, enseñarles los fundamentos, los rudimentos que deben tener a la hora no solamente de iniciar un proyecto musical, estrictamente musical, sino todo lo que hay alrededor. Santiago, todo ese trabajo que se ha hecho en el pasado, ¿vos crees que ya ha surtido efecto, ya ha dado unos frutos importantes? Ya las bandas están más preparadas que antes, no son tan amateurs y tienen en cuenta tantos detalles que son fundamentales a la hora de crear un proyecto que sea sólido y duradero. Javi, yo creo que sería injusto decir que las bandas no han avanzado. Tenemos las condiciones que tenemos en este momento son muy distintas a los años 70, digamos, remontémonos pues, a los 50, cuando Jacobo Selnick dice que el primer rock que sonó en Colombia sonó en Medellín, en 1956. Y de ahí para allá, pues, las producciones de diferentes agrupaciones que empezaron, sobre todo en los años 60, de la producción de los discos, pues nos trae hasta hoy. Si nosotros revisamos la historia, pues yo creo que el acceso a los instrumentos, a las academias de música, las facultades que existen hoy, los músicos que se han formado durante años también, la posibilidad de acceder a información y de visitar otros conciertos y otros festivales también, traer esa información y ponerla al servicio de todos, pues además del acceso que tenemos a través de internet a cuantiosa info, creo que todo eso ha ayudado a que las agrupaciones hayan crecido en un sentido, digamos, técnicamente han crecido a la hora de acceder a recursos técnicos. Creo que los home studios, los estudios caseros son una bendición para las bandas, empezar a crear sus canciones allí, maquetearlas, incluso ahí viene mucho el sonido del lo-fi que está hoy tan en boga. Sumado a eso, Javi, también hay que hablar de los mercados culturales, de las ruedas de negocios, de los festivales que existen en el departamento, que creo más adelante hay que poner un capítulo especial en esa conversación ahí en esos festivales. Pero con esas oportunidades, pues también sería el descaro que no crecieran las bandas, ¿cierto? Pues porque entonces ¿en qué estamos? hay mucha gente que le toca guerrear aquí. El grueso de las bandas les toca hacer música y ser rector de un colegio, como hace Jaime Ocampo, por ejemplo, a Tantor, o coordinar una casa de la cultura y tocar en una banda, como hace Fabio Garrido. Pocos artistas se han dedicado, han logrado vivir de la música
Acá hay en la actualidad un imaginario también de poder vivir de la música con todo el ecosistema digital. Yo pienso personalmente que es una quimera, que es muy duro, tiene más tarea de los artistas hoy que antes, pero en términos sonoros uno escucha discos de hoy, digamos la calidad sonora ha mejorado mucho en términos de mezcla, ¿cierto? En términos de masterización de muchas bandas. Hoy nosotros encontramos estudios de grabación en la Comuna 6, en la Comuna 4, en Manrique, en el Poblado, en el centro de Medellín. Encontramos ensayaderos, no solo en Medellín, sino en el Valle, La Burrada. Hay municipios como Río Negro que tienen ensayaderos también. Algunas casas de la cultura también se han acoplado. Entonces, los músicos han ido moldeando también el momento actual para crecer sonoramente. Yo creo que si las bandas no sonaran mejor hoy, pues teniendo acceso a mejores instrumentos, a mayor capacidad técnica, pero además a mayor información con tutoriales de músicos y de creadores increíbles que suben tutoriales y que le enseñan a la gente también, ahí está la información. Es decir, menos Instagram para ver la chaqueta de moda y más tutoriales si quiero aprender a tocar o a mezclar un disco, ¿sí o no? Santi, ese a veces a uno le da como cierto desconsuelo conocer un montón de bandas, un montón de músicos absolutamente entregados, profesionales, extraordinarios, unos músicos que uno los podría presentar sin complejos en cualquier lugar del mundo y constatar también ese anonimato, esa dificultad para darse a conocer, esa dificultad para tocar en un local decente, esa dificultad para convocar un montón de gente que debería estar pagando una entrada y que está más bien esperando que alguna emisora la rife o la metan en alguna lista. Ese tipo de cosas dan desconsuelo, lo vuelven a uno pesimista con respecto al presente futuro de grandes músicos y de la escena en general. No solamente estoy hablando de rock, estoy hablando de la escena electrónica, estoy hablando de la escena fusión. Hay una escena de la cual no vamos a hablar porque no nos toca, porque no nos llega, porque realmente no necesita que hablemos de ella porque son millonarios, sus 25 Porsche a la entrada de la casa son muestra de que están haciendo las cosas bien y le están llegando a quien le deben llegar. Yo creo que hay algo que es muy importante ahí, es que los músicos con las redes sociales se proliferó un deseo mayor de figurar y de tener reconocimiento por parte de los músicos. Hay un afán de los músicos por llegar. O sea, si primero era difícil, hoy es más difícil porque la competencia, si utilizamos ese término, se globalizó, o sea, es enorme. Porque estás en YouTube, estás en Spotify, estás en Deezer, puedes abrir múltiples plataformas, en fin, pero ya no solo estás acá, sino que estás compitiendo con el mundo y es más difícil hacerse escuchar hoy que antes, precisamente por eso. Creo que los músicos, yo recuerdo siempre mucho una frase de Federico López de Habichuela, de hace muchos años, nunca se me olvida esa frase. Me dijo, es que el gran dilema para los músicos es que están muy preocupados por ser famosos y no por vivir dignamente de la música, ¿cierto? Una cosa es vivir dignamente de la música, hacer un proyecto viable, guerreado, que hay que trabajar en este contexto actual y no ser famoso y recibir grandes, digamos que ese imaginario de los videoclips de MTV, las limusinas y de las viejas y de la fiesta y no sé qué. La piscina, obviamente, la piscina y las viejas. La piscina, todo eso, como que ese imaginario, y hoy ligado al tema de las redes sociales, pues ya la gente tiene un afán de figuración y de reconocimiento, pero lo más importante yo creo que hoy es que la gente haga canciones, que se concentre en la obra, eso es importante, y pensar los proyectos y sacarle tiempo a los proyectos. Es decir, hay múltiples maneras, aquí hay ejemplos, o sea, lo que hace Puerto Candelaria con Merlin Studios, lo que ha hecho es diversificar un accionar, ¿cierto? Con Merlin Studios. Desde, listo, si hay que hacer música para un desfile de moda, lo hacemos,
¿sí o no? Ahora empezaron a firmar artistas para desarrollar artistas también, pero después de hacer todo un proceso y un bagaje muy importante, ahora, que no es fácil, les toca guerrear mucho también. Lo que pasa con Alcohólicos hoy, que Alcohólicos pues es, digamos, es un fenómeno. Alcohólicos es un caso sui generis aquí en esta ciudad, porque es una banda que recoge elementos del funk, que recoge elementos del jazz, pero que investiga y ahonda en la literatura nuestra, en el nadaísmo y en Fernando González, y hace referencias en sus canciones, pero que además pone a dialogar a sus autores con el barrio. Creo que también es cuál es la propuesta artística y creativa que está marcando la diferencia de los músicos. De pronto es que hay muchas sonoridades que son muy parecidas y quizás ninguna se diferencia de la otra como para sobresalir. Y un buen ejemplo de eso es Alcohólicos. Alcohólicos es una banda de rap. Es una banda de rap, no es una banda que intenta a ver si entonces suena un poquito por allá y le metemos algo de percusioncita latina a ver si funciona. No, es rap e inteligentemente con un discurso sonoro que han logrado pues madurar, dialogan con todo eso que te mencioné, con el jazz, con el funk, que hace una referencia al chucu colombiano, pero suena hijo. O sea, suena rap. Y creo que también ahí los artistas se tienen que hacer esas preguntas a la hora de hacer viable un proyecto. Y además, creo que nosotros hemos tenido siempre una debilidad, Javier, y es que los músicos, muy pocos grupos han trabajado por fortalecer un circuito departamental. O sea, un circuito de departamento. E incluso eso lo vemos cuando las bandas vienen de Bogotá a otra ciudad, vienen a tocar a Medellín y escasamente de pronto suben al oriente. Algunas bandas han hecho el tour del Arriero, por ejemplo, que le hizo la AA, la gente de La Pascasia en alguna oportunidad con Parlantes, Mr. Bleed, Gordos Project, si no me falla la memoria, se ganaron una beca, hicieron un circuito por el suroeste, pero porque tenían un estímulo. Pero si empezamos a desarrollar y a trabajar para ser viable, precisamente porque es que si crece el circuito en otros municipios, eso va a favorecer a todos en el departamento y a las bandas que vengan de afuera también, para que no sea solo Medellín, el Valle de la Aburrá. De hecho, el Valle de Aburrá, uno dice, viene una banda de Bogotá y toca en Medellín, ¿no? De que tocó en Itagüí, Caldas y en Envigado, no tocó en Medellín, ¿no? Y ahí tenemos una debilidad que es a su vez una oportunidad, cómo madurar ese circuito departamental. Entonces creo que falta trabajo por hacer todavía para poder potenciar y sacar adelante los proyectos. Y uno de esos trabajos que hay que hacer es eliminar los prejuicios con respecto a las músicas y a los gustos y a los conocedores que existen en todas estas regiones. Es claro que hay muchos municipios de Antioquia donde hay bares de rock que son mejores que cualquier bar de rock de Medellín. Pues que no son lugares tan concesivos, tan de rockcito, tan de darle gusto a la gente con el mismo Hotel California y con el mismo Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Hay algo que creo que es muy importante con lo que mencionas y es la experiencia de uno con la música, es decir, la experiencia de uno con... Por ejemplo, yo traje esto para mostrarte que me parece que es un tema importante y es la relación. Aquí hay muchos colectivos y muchos parches. Por ejemplo, este es el Prontuario Medellín, que es un parche 100% underground, pero que está recuperando esa memoria de esas bandas de los 80, de los 90, pero que también están entendiendo lo que está pasando con las bandas que vienen desde atrás u otras bandas que están recogiendo esa sonoridad y existen hoy. Y aquí están documentando esa historia, están poniendo a hablar los personajes. Lo que hizo el señor Naranjo, por ejemplo, con el Malestar Burgués, que lo acaba de presentar, y la historia de cómo en ese juego con su hijo y esas preguntas por el mundo actual y en relación de la construcción de un disco, pues saca un fanzine, que es otra manera de hacerlo, de complementar su trabajo. El Sótano es otro documento importante, que a vos te gusta mucho, que es Memorias de la Pandemia. Extraordinario, por aquí lo tengo incluso. Entonces, yo creo que ahí es importante eso, Javier, porque mucha gente está trabajando la relación con la música desde el conocimiento, desde la investigación, desde la construcción de memoria, desde establecer, hay múltiples
lugares como El Hormiguero, por ejemplo, que existe por el lado de El Salvador, o lo que pasa en Ciudad Frecuencia, o lugares tan activos como en el municipio del Carmen de Iboral, el Teatro Tespis, que es un teatro dedicado dirigido por Camber, que fundó Iboral Rock en 2005, pero que también hace conciertos de rock, en fin, y que tiene abiertas las puertas. Y lo que pasa en el Instituto de Cultura del Carmen de Iboral, eso creo que es clave. Entonces, no se puede perder es que la relación con la música es algo circular, que tiene que ver con lo gráfico, que tiene que ver con lo visual, que tiene que ver con encontrarnos vos y yo en un festival a hablar de músicas y a hablar de bandas y pillar y mirar a ver qué y comentarlo. Ese es el encanto de la música y eso es lo que no podemos perder hoy, y sobre todo no podemos perder hoy, sobre todo pensando en la música nuestra, porque la música nuestra es la que, esta música, la que estamos hablando, la música alternativa, es la que obtiene menos circulación. Hoy, con tanta información, con tanta infoxicación, estamos tan intoxicados de información, pues Javier, hoy a todo el mundo le llegan invitaciones de eventos, le llegan invitaciones de conciertos, de charlas, de festivales, y es tanta la información que la gente se pierde en ese océano de posibilidades, ¿sí o no? Entonces es paradójico, porque precisamente hay tantísima información, pero es más difícil hacerse notar, que la gente vaya a tu evento, que la gente te escuche, que la gente acceda a tu material, y creo que por eso son importantes todos estos procesos. Aquí está este por ejemplo, que estuvo trabajando aquí en la asistencia de producción, Faber López, de KDH, que falleció, y este proyecto es muy bello porque es la Punkovid, y son diferentes agrupaciones de punk de la ciudad. Aquí está la Familia Subterránea, País de Mierda Records también, que fue una frase pronunciada por César Augusto Londoño cuando asesinaron a un futbolista, aquí cerrando un noticiero, muy recordada esa frase, se llama este sello también. Entonces, bueno, estos documentos son muy importantes por eso. Estas bandas de punk documentaron la pandemia. Memorias de la Pandemia, pues tiene ilustraciones, tiene un documental, tiene una serie de podcasts, tiene un disco compacto, en fin, con gente escribiendo sobre la pandemia. Creo que la música va mucho más allá de darle clic al video. Darle clic al video en YouTube es solo una posibilidad, pero es la experiencia que tiene que ver con nosotros, o sea, con las personas, y en proyectos como estos que acabamos de mencionar. Y en los municipios uno se encuentra gente en un bar y que te habla del disco y no te habla de esas canciones que vos mencionaste, de Sweet Child of Mine, sino que te habla del Sweet Child of Mine, pero te habla del productor del disco, de las canciones que no se daban en la radio, de por qué las historias que hay detrás de esas canciones, de por qué Axl Rose, porque tienen esa experiencia a flor de piel todavía con la música. Y creo que ese fuego no se puede perder. Santiago, a mí a veces me da la sensación de que hay más músicos que público, y que los músicos están mejor preparados que los mismos oyentes, que los mismos perceptores de todos estos proyectos, de todos estos discos y de todos estos sonidos que están saliendo por todos lados. Veo tantos grupos haciendo las cosas bien, veo tantos grupos trabajando con pasión, con esa mística que se necesita cuando estás inmerso en un proceso artístico, y a veces me causa cierta decepción el público, porque no es un público crítico, que no es un público que es capaz de digerir, de discernir lo que estás diciendo vos ahorita, de discernir sobre las obras, discernir sobre los contenidos que les están llegando. Entonces, yo creo que ya tenemos ese andamiaje, ese ensamblaje sonoro, todas esas bandas, todos esos músicos, todas esas personas preparadas para producir buenas músicas, para entregar contenidos de primer nivel, pero de alguna forma el público se ha rezagado, se ha quedado, se ha sentado a no aprender más allá de lo que escucha o de lo que le dan ciertos medios. ¿Crees que tengo razón? Javier, yo creo que el tema del público es un tema
importante tocarlo, además porque, y quiero centrarme en un punto, comparto eso que vos decís, creo también que hay un público que es inquieto, creo que hay un público que tiene preguntas, que hay un público que no traga entero, hay otro público que le gusta consumir música como comerse un paquete de papas. La abrió, se las comió y la botó, se encontró una caña que había y si no lo tira a la calle, literalmente. Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, habla mucho de hoy en relación con las nuevas generaciones y con las audiencias, y es que habla de un consumo serial. Nosotros estamos en una época de un consumo serial, incluso dice que por eso pegan tanto las series, y si vos miras a la gente, las generaciones de hoy, ve una canción en Spotify, escucha 20, 25 segundos, next. O un video en YouTube, una canción, next, todo es next. O sea, el próximo. No escucha completa la canción y eso hace parte de la cantidad de información que circula hoy. Digamos que es algo contra lo que no podemos luchar porque es la tecnología y es el ecosistema digital con esas posibilidades. Ahí ya es la relación de cada quien con sus maneras de acceder a los discos, a las canciones, etcétera. Pero también creo que hay una reflexión por parte de las bandas, Javier, y es que muchas bandas no han crecido. O sea, las bandas no han entendido que es que las generaciones cambiaron, que los intereses, o sea, la comunicación, la forma de comunicar mutó. Y muchas bandas se quedaron en el esquema clásico y la gente está esperando también que la música también le incentive otra experiencia. Y no estoy diciendo que salgan pues en tacones y que no. Pero sí que la comunicación cambió, es decir, la comunicación de hoy es muy distinta a la comunicación de los años 50, a comienzos del siglo XX. O sea, hoy en el siglo XXI, en pleno año 2021, eso es muy distinto. Y muchas bandas siguen en el formato clásico, bandas que pueden llevar 30 años y bandas que pueden llevar 15 o 10 años. Ahora, es libre albedrío, pero ahí hay una responsabilidad de los artistas también, yo creo. Es que los artistas tienen que, bueno, y entonces nosotros, las bandas a veces creen que por ser las bandas publican un material y que es como si las bandas suben un disco a Spotify. Entonces, estamos en el catálogo global. ¿Sí o no? Estamos en el catálogo global. En un catálogo, Spotify tiene más de 70 millones de canciones. Entonces están en esas 70 millones de canciones y subieron el disco. No, es que ya estamos en el mundo, nos pueden escuchar en el mundo. ¿Y qué haces para mover ese disco? Nada. No lo comparten. Lo compartieron cuando lo subieron emocional, ya nos pueden encontrar en Spotify. Lo compartieron en Facebook. Y Facebook delimita el alcance para que la gente pueda pautar. Le puede llegar un pedacito nada más, entonces tiene que meter pauta. ¿Cierto? Si no tiene para meter pauta, entonces, bueno, hay otro que sí tiene para meter pauta. Y no tiene, unos tienen 50,000, pero otros tienen 500,000. Y otros 5 millones. ¿Sí o no? Entonces, como para que pillemos eso, pero desde una banda puede trabajar una base de datos. O sea, si algo puede hacer una banda con sus redes sociales es crear una base de datos real, de un público real, donde si tiene 300 correos de gente que va a los conciertos y les dice estamos en Spotify y sube a Spotify una canción y dice sacamos una nueva versión acústica y la subimos a Spotify o lo llaman en YouTube, pues eso genera circulación. Pero como decía García Márquez, por obra y gracia del Espíritu Santo, no va a pasar eso, que la gente llegó a escuchar el disco, no. Cuando hay gente que está pagando, cuando hay playlisteros a los que les están pagando y hay payola también los playlists en la actualidad, pues es más difícil, pero te decía ahorita que es más difícil y en ese orden de ideas los músicos se tienen que dar la pela, o sea, los músicos también tienen que arrastrar al público. A veces los públicos, hay un concepto ahora que es muy bacano con el público, que es el concepto del prosumidor, que ya la gente, sí o no, está ahí, listo, y yo espero que usted o el fan, y que se relacione con el fan empoderado, que ya no es ese fan pasivo, que tenía que esperar, pues, como nosotros hace años, a ver si pasaban un video, o a ver si llegaba el disco, o si alguien iba y me traía unos discos. No, ya salió aquí, o sea, salió en Canadá, un tributo a Leonard Cohen y lo puedo escuchar en Spotify ya, punto. Primero no. Entonces,
esa información, cómo las bandas la están aprovechando para ponerla a circular también, y cómo si la banda dice, yo lanzo el disco hoy, el fan empoderado está ahí y le dice, papito, me dijiste que lo lanzabas a las 8 de la noche, son las 8:20 y no has subido el disco. Y entonces, o sea, ahí también hay una audiencia que está exigiendo. Y creo que hay algo que es importante, Javi, es que muchos grupos desaprovechan la conversación. O sea, si algo ha permitido la web social es la conversación, y la gente ni le responde a veces los mensajes en Facebook o en Instagram o ahora en una red social, ni la utilizan. Entonces, hoy la construcción de público, la relación de público, agrupación, cambió considerablemente. Y ahí las bandas tienen unas herramientas que antes no, y el público ya no es el mismo de antes. O sea, el seguidor que antes accedía a la música de una forma, ya es distinto en la actualidad. Hay un dato que es muy diciente también de la investigación que salió a principio de año, que se llama, el sesgo de la popularidad, y es que está comprobado, una investigación que hicieron unos ingenieros en Europa, está comprobado que sí, que los algoritmos no le recomiendan a la gente las cosas más raras para que escuche, sino que el algoritmo comprobó la investigación que a lo que le da mayor visibilidad es a lo más popular, no lo que cree la gente es que el algoritmo me recomienda, no, eso le da por ahí una peinadita y ya hay un sesgo importante. Y si además, teniendo en cuenta eso, la banda no establece una forma de poner a circular la música y establecer la relación con ese público que mucho es perezoso, ¿cierto? Que mucho espera la comodidad, la ley del mínimo esfuerzo, etcétera, 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 pues imagínense si la banda se queda así. Más complejo todavía. Por eso te mencionaba ahorita que hoy es más difícil para las bandas. O sea, hoy tienen que hacer más si quieren establecer la comunicación. O sea, o se activa o no pasa nada. Santiago, en ese imaginario, nosotros nos quedamos con el título de la ciudad rockera de Colombia, con un montón de absurdos que no hay forma de respaldarlos por ningún lado, que no hay forma de estar de acuerdo con esos postulados con respecto de que aquí se está generando el gran rock que se escucha en Colombia. Creo que otros sonidos empezaron a ocupar esos espacios que lenta y seguramente fue dejando el rock y ciertas músicas contemporáneas. Nosotros, en un ejercicio que hicimos este año junto al Teatro Metropolitano, llamado Músicas Inesperadas, y que la próxima semana ofrecemos ya el último capítulo de este año con Abuelulo, tuvimos la oportunidad de ver la diversidad de músicas que conviven en nuestra ciudad y en nuestra región en particular. Pasamos a Chelo La Cabra, a Juan Astronauta, pasamos a Úsuga y su proyecto de música brasilera. ¿Quién? Roberto Úsuga está haciendo música brasileña. Imagínate, ese es el camaleón más grande que hay en esta yo sí región. mismo no sabía que ahí estaba tocando. Creo que era la única que le faltaba. En fin, hemos mostrado como esa diversidad, esa cantidad de proyectos que coexisten en nuestra ciudad y también nos queda muy en claro que no están copadas todas las alternativas, todas las posibilidades. Ahorita hablabas de lo que ha hecho Alcolíricos desde el rap para ser notables y sobre todo para ser internacionales. Es increíble lo que le sucede a Alcolíricos, o yo creo que más que increíble es admirable, y lo que hace, por ejemplo, Puerto Candelaria. Puerto Candelaria es un grupo que hasta toca en Medellín, es un grupo festivalero porque ha entendido las dinámicas universales, ha entendido esa importancia de mestizar, de maridar las más diversas culturas y sobre todo coger lo que nosotros somos y lo que hay aquí.
aquí en mis manos precisamente tengo un disco de Mahawa, del Mahawa Ensemble, este proyecto que impulsa Magio y todo lo que ha hecho tomando músicas antioqueñas, músicas de diferentes regiones de Antioquia y la fusión que ha creado con elementos electrónicos. Entonces, creo que antes de intentar ser un rockero muy universal, un rockero que le guste a todo el mundo, en todo el mundo, deberíamos devolvernos, deberíamos regresar a las raíces, deberíamos escarbar un poquitico en lo que aquí se está generando, lo que se ha generado toda la vida. Esas experiencias a través del chucuchuco de Puerto Candelaria, aunque a mí no me gusta el chucuchuco, son absolutamente irresistibles. Todo el cuento que hay detrás, las letras ingeniosas, la maestría de ellos en la ejecución de sus instrumentos, en fin. ¿Vos crees, Santiago, que tenemos que mirarnos un poquitico más el ombligo, hablar de nuestra región para ser más universales? Cuando llegó Internet, recuerdo que le decían a todo el mundo, usted tiene que ser global, usted tiene que ser un ciudadano del mundo. Y todas las personas pusieron los ojos afuera, a mirar afuera, porque ya podemos acceder a la información que existe de cualquier lugar del planeta. Y con el paso de los años, después empezamos a hablar de un término que era localidad, ¿cierto? Lo global y lo local. Y con el paso de los años, dijimos, no, un momento, es que nos estamos olvidando de lo importante y de la riqueza que tenemos nosotros, musical, gastronómica, etcétera, en este país. Nos estamos olvidando de eso, y cuando digo que nos estamos olvidando, no estoy hablando solo de Colombia, sino que muchos países dijeron, hey, un momento, bacano lo que hay afuera, pero es que lo que hay aquí es, la gente empezó a entender que era importante establecer la conversación con el mundo, pero sin dejar de reconocer lo que somos nosotros. Además, porque la gente de afuera empezó también a interesarse muchísimo por lo que nosotros hacemos, siempre existió un interés, pero lo que han hecho personajes como el maestro Antonio Arnedo, por ejemplo, desde el jazz, o lo que ha hecho un Richard Blair, que vino aquí a trabajar con Totó Momposina y se quedó e hizo Side Stepper, y lo que hizo Side Stepper, digamos, que fue tan importante, todo ese combo de la distritofónica en el país. Aquí también, pues ya mencionamos a Puerto Candelaria. Y voy a utilizar una palabra que mencionaste ahorita, y es que hay que perder el prejuicio, es decir, hay que, ¿por qué a veces sentir que, creo que Magio tiene un proyecto muy bello que son Paisajes Sonoros de Antioquia, donde representa cada una de las 9 regiones de Antioquia. Entonces coge la música andina, coge la música de Urabá, cada una de las regiones de Antioquia, que es tan diversa que mencionamos al comienzo de esta charla, y lo que hace es reinterpretarla con las preguntas y las nuevas posibilidades que tiene el siglo XXI hoy. Desde la técnica, desde el estudio, la inteligencia y la creatividad aplicada a la técnica, que digamos es lo primero, ¿cierto? No es dejarle la técnica, la tarea o el aparato, sino primero acá y yo manipulo esto. Ese proyecto de Magio es un ejemplo también muy diciente. Hay uno que a mí en este país me encanta, bueno, hay varios, pero lo que está haciendo la muchacha, por ejemplo, lo que hace Zombelandia, lo que hace el Frente Cumbiero, el disco del Frente Cumbiero es un disco, Cera Perdida es un disco de otro nivel, es un disco de otro nivel. A mí siempre me ha faltado un equivalente de bajo fondo, un grupo que lleve la música de aquí reinterpretada, actualizada, electronizada, no sé cuál sea, digamos, el filtro por el cual se debe pasar para que suene digamos, a esa magnificación que se ha hecho del tango a través de elementos contemporáneos. Pues cuando uno escucha a bajo fondo, seguro que a uno le quedan ganas de escuchar los mismos orígenes del tango, aunque no tenga elementos electrónicos. Repasar a Gardel, repasar a Piazzolla, repasar a todos estos
estos pequeños genios o estos grandes genios que hubo en Argentina y que le dieron digamos, ese estatus de música universal al tango. El hecho de que haya bandas de tango en Francia, que haya bandas de tango en Japón y en cualquier lugar del mundo. Por ahí hay un disco de Putumayo Records que se llama Tango Around the World, y eso es increíble, la cantidad de países que tienen tango y que están haciendo tango en los lugares más encontrados del planeta. Yo creo que ese es un buen ejemplo precisamente de lo que pasó allí con todo ese sonido del Río de la Plata, ¿cierto? Además porque empezó como bajo fondo Tango Club y luego el Tango Club desapareció y se quedaron solo el bajo fondo porque ampliaron también ese espectro, además con esa posibilidad, Javier, si uno mira, pues, colaboraciones con Elvis Costello, colaboraciones con Gustavo Cerati, y de ahí para allá, ¿cierto? Juan Campodónico, que es un compositor increíble, pero lo que vos decís, y vuelvo a conectar con Mario Galeano y Cera Perdida, o sea, es un disco de ese nivel y de esa altura, pero a partir de la cumbia. Es una cumbia ácida, psicodélica. Hay una canción, incluso hay una canción que es Soldaditos, que a veces uno parece, yo a veces cuando escucho eso, digo, esto es como escuchar a Can, pero en cumbia, como una cumbia electrónica, ¿se me entiende? Psicodélica, es otro nivel, pero te digo, es algo así. Pero al Can más denso, al Can de 1969. Sí, claro, pero es que tienes que escuchar la canción, o sea, es que es una psicodelia progresiva, pues mira que uno dice como, a ver, pero un momento. Y creo que ahí también, y retomo lo que mencionábamos ahorita, está el nivel de, bueno, cómo las bandas están retando también, cogiendo esas sonoridades para producir. Ahora, hay bandas que no les interesa, pero si lo quieren hacer, hay otro ejemplo de metal, Vitam et Mortem del Carmen de Llorán. La banda de metal. Es una banda, Javier, que en su momento ha experimentado con sonidos andinos. Es una banda de death metal. Acaba de sacar un disco, que es El Río de la Muerte, que además es una obra bellísima porque hace un paralelo con la antigua Grecia y coge el río Magdalena y los muertos que pasan por el río. Es increíble, bellísima, con unos pasajes orquestados. Y Javier, vos escuchás la música, por ejemplo, que hace esta agrupación, y es una banda de metal que no le ha temido, y aquí hay bandas, por ejemplo, de metal que han tenido elementos, que han tenido quenas y han articulado y han jugado con quenas también, y esta es una banda que no le ha temido a eso. O sea, es una banda pero lo mismo de Colíricos o Puerto Candelaria, es una banda de metal. Y fue prensada por un sello ruso, y está distribuido internacionalmente, y es una banda, acaba de llegar de Bogotá, hoy publicaba una foto, pero es una banda que está y toca, y toca, y toca, y toca, y toca. Prensada, ese disco ha tenido varias reediciones, acaba de ser lanzado en formato vinilo, también prensado en el exterior. Es un disco tremendo, pues. Y esa banda que no ha perdido su ADN y que no ha buscado ver por dónde es que me voy, no. Eso es una banda de death metal. Y es una banda de death metal que no ha renunciado a su historia, ¿cierto? Y Julián Trujillo, que es músico de la Universidad de Antioquia, egresado, ha tenido otros proyectos donde ha indagado de la música folclórica también, donde ha hecho investigación de la cerámica en el Carmen de Iboral, de donde es oriundo, y lo ha llevado también a canciones, a otros proyectos que ha tenido, además de Vitam et Mortem. Y creo que eso es importante. Es decir, y es un man que tiene todo el respeto de esa escena del metal. Y el hecho de que haga otras músicas y que tenga unas búsquedas en las músicas andinas y que tenga otros proyectos, no le quita el man que tiene su banda de metal y que tiene que tiene una personalidad, un carácter, una visión del mundo completamente ligada al metal, ¿sí o no? Y creo que ahí también tenemos que avanzar nosotros también, en el metal, en el punk, en el rap,
en el reggae, en el jazz y otras músicas también. Creo que si algo caracteriza este siglo es que es un siglo híbrido por excelencia. Ahora, híbrido hasta dónde, ¿cierto? Cada quien también marca unos límites y cada quien hace su curaduría, pero hay proyectos que tienen una personalidad definida, que no traicionan esa personalidad, sin renunciar al país y a las regiones donde están. Y creo que eso es fundamental porque es lo que marca un elemento diferenciador respecto al mundo. Santiago, tratando de ser un poquitico ambiciosos o quizás soñadores y hasta utópicos, hablar de un sonido Antioquia sería posible. ¿Vos crees que sería posible crear digamos, una gran escuela, una escuela que surja a partir del trabajo articulado, sobre todo de productores? Yo creo que aquí el problema pasa mucho por un staff de productores preparados, un staff de productores visionarios que la tengan absolutamente clara, porque es que veo como muchos esfuerzos dispersos, muchos palos de ciego, muchos intentos fallidos, muchas pruebas y errores, y como si no hubiera unos aprendizajes posteriores de las equivocaciones. ¿Vos pensarías de pronto que deberíamos trabajar alrededor de construir un staff de productores que pudieran apoyar a tanto proyecto que está disperso, que no tienen norte, que no tienen una idea clara de hacia dónde debe ir su sonido? Pues aquí hay una experiencia que hace un poco ese trabajo, que son los laboratorios sonoros que están en algunas casas de la cultura de aquí. Fue un proyecto que inició el Ministerio de Cultura hace unos años, hace más de 10 años ya inició ese proyecto, e hicieron todo el montaje, toda la capacidad instalada, técnica de primera, y la administración municipal lo recibió y lo siguió manteniendo, y ahí está. Es un proyecto que lleva más de 10 años. Y ahí hay productores como Magio, por ejemplo, que ha acompañado una cantidad de artistas de los barrios, de la periferia, o artistas, digamos, del centro, de diferentes lugares, y van allá y encuentran con esa asesoría. Ahora, creo que podría ser más grande, es decir, podría ser más robusta, podría ser la inversión más robusta. Y ahí también yo creo que es importante hablar de la necesidad que hemos tenido, ese vacío en términos de producción, y acompañar esos procesos de la empresa privada. Yo creo, porque, por ejemplo, ese proyecto es de la alcaldía y el Estado y el ministerio, pero faltan también, digamos, esos impulsos ahí. Siempre, si se trabaja mancomunadamente, yo creo que pueden salir grandes ideas, Javi. O sea, lo que están haciendo Proyecto, lo que está haciendo Falso Ídolo, con Adán Naranjo, que están en esa apuesta, lo que está haciendo José Gallardo, donde están ahora las Ágata Primera, donde está Lucero, donde está Pizarnik, que también José tuvo esa misma inquietud y dijo, bueno, pero ¿y entonces? Y entonces dijo, listo, lo vamos a hacer. Lo que está haciendo la Familia Subterránea, con proyectos como esto, que dice, listo, entonces vamos a grabar. Hay gente que lo está haciendo ya, mucha gente que lo está haciendo ya. ¿Qué pasa? Que nosotros seguimos siendo una ciudad fragmentada y una ciudad de escena. O sea, el parche del hip hop va a un ritmo, además que hay como unas ramificaciones. El metal va a otro ritmo y tiene otras dinámicas, unos diálogos con el exterior, y unos mensajes en el exterior, una circulación en el exterior. En el punk pasa igual, en lo electrónico ni se diga. Te quería contar que hay bandas de Medellín que son más populares en Noruega que en Medellín. Completamente. Y pasa algo, por ejemplo, algo que está sucediendo hoy es que mucha gente de afuera está interesada en producir materiales viejos que parecían perdidas. Por ejemplo, hay un interés de un sello italiano en sacar el material de imagen, que era lo que tocaba el chino con Giovanni Rendón, sacar nuevamente ese material, y así han venido sacando una cantidad de materiales. Pues acaba de salir un proyecto que es Los Impulsos,
con integrantes de Átomos, con integrantes de, ahí toca Fede Gómez, está Ángela, la vocal de Desadaptados, ahí está Alejandro Saldarriaga de Los Árboles, que es una banda muy post-punkera, y que es la unión, por ejemplo, ahí sí se está haciendo un trabajo donde hay varios sellos, entonces varios sellos dicen, listo, yo pongo un peso, yo pongo otro peso, y otro peso, y otro peso, y otro peso, y otro peso. Y saquemos ese vinilo, ¿cuánto vale? Lo repartimos, son 6 sellos. Cuando lleguen las copias, para usted son tantas copias, para usted tantas copias, para usted. Entonces, mira que sí se puede hacer, mira que sí se puede hacer, así lo están haciendo, y la cantidad de vinilos que se están produciendo aquí es tremenda. Estos son recién, voy a mirar acá, estos son, este lo acabo, este es por ejemplo de Restos de Tragedia, que lo saca la banda, que es una banda de finales de los años 80, donde canta Ramón, que fue el vocal de Parabellum. Este es un proyecto, Alerta Subterránea, que es un proyecto también oscuro, muy por el lado del synth, mira, y aquí está, mire, Berta Discos, Garaje Records, Insurrección Nómada, Mierdallo Records, Falaxia Discos, Ruido Total Discos, Bajo Perfil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos hay acá. O sea, 7 sellos trabajando conjuntamente para lograr sacar esto. Entonces, creo que con los productores podría pasar lo mismo. Este es el que te dije ahorita de Los Impulsos, que es una banda muy post-punk. Parece nuestro Joy Division. Este estamos en la cima, por ejemplo, que este es de Floa Records, que ha venido sacando, bueno, una reedición de Estamos en la Cima, el primero que había salido en cassette. Esta es una edición del 89, pero salió, bueno, y así. Entonces yo creo que si se logra aquí, claro que se puede hacer también en los videoclips, en la producción de videoclips también ha pasado, incluso en la producción de películas. O sea, yo tengo esto y Fernando Puerta, para dar un ejemplo puntual, dice en una película, listo, estamos haciendo esto, entonces tenemos este recurso, ganamos este premio, nos faltan horas de edición o necesitamos una semana de cámara. Y entonces Fernando con locomotora decía, listo, yo meto ahí, ¿cómo es? Valoremos, no sé qué, y vamos y aparecemos en los créditos y también tenemos ahí como parte de coproducción. Entonces ha pasado y se ha hecho. Hay que, creo que avanzar en ese terreno y que suceda con los productores. Hay una experiencia que pasa para los que tienen grandes capitales, y es que se reúnen aquí en Medellín y encierran en una casa con 7 habitaciones a 7 productores. Y va pasando el artista con 7 productores y entra y dice, muéstrame esto, no sé qué, y así, eso me gusta, cogen y empiezan y cogen una maquetica y empiezan a hacer tal, y empieza aquí, y va pasando con cada productor en cada estudio, ¿sí o no? Y a partir de ahí sale una canción con 7 productores, Javi, ¿cierto? Y sale una LED, imagínense donde se hiciera eso, entonces fuera un proyecto que se hiciera para sacar un material, un primer laboratorio, a ver qué sucede, metiendo 5 o 6 productores de acá, a Fede López, metiendo a Naranjo, en fin, metiendo a José Arbeláez, José Pablo de Matute, en fin, que en la finca también ha producido cantidad de agrupaciones, etcétera. Hacer ese experimento. Yo creo que ese sonido alternativo, creo que nos convoca en esta charla, si algo necesita hoy es riesgo y conectar. Hagámosle pues, o sea, si ya tenemos experiencias, o perder un poco la timidez. O sea, perder un poco la timidez. Yo siento que la gente también, los parches que a veces eran tan atomizados, se han ido abriendo más. Desde un proceso natural de conversar con el otro, de comprar los discos, salió este LP, hay este festival. En estos días, en el Jordán se presentaron unas bandas unas bandas de un circuito underground que nunca iban a estar en un lugar como el Jordán. Y entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hablar con la gente, vamos a cuidar el espacio, y bandas como Rencor, Coprofagia, y un parche tremendo, ¿sí o no?
¿Y eso qué es? Arriesguémonos a ver qué pasa. Y así tiene que suceder en todo, en la producción, en la circulación, en los festivales, el departamento. Se ha intentado madurar la relación de los festivales también, con intercambios del Más que Sonidos, con Rock al Río, con Víbora al Rock, con el Chama Fest, etcétera, con otros festivales, con el Festival de la Unión, con el 50-50 Fest del Retiro. Hombre, hay que trabajar en eso también. ¿Qué hay que hacer? Sentarse y hacerle. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no fluya en este momento, puede que después fluya, pero hay que hacerle y proponer para que puedan suceder cosas. Santi, lo que decís a manera, creo que ya de epílogo, ya de conclusión, es fundamental lo del riesgo, que los DJs también se arriesguen a mezclar sonidos autóctonos con nuevas sonoridades, con elementos electrónicos. Mira, uno de los ejemplos, ahorita se me vino a la cabeza, más claros de lo que significó adquirir una conciencia sobre la importancia de lo nuestro, lo pudimos ver en la historia, en el documental que se hizo sobre Jorge Montoya. Jorge Montoya, un músico de conservatorio, un músico que comenzó rockeando y que terminó tocando tiple y explorando en las raíces, explorando en el mismo instrumento, en la música que se había escrito en Colombia para tiple y tratándola de llevar a un siguiente nivel. Yo creo que Jorge Montoya sintetiza esas búsquedas, ese trabajo que se tiene que hacer para llegar verdaderamente a la esencia de lo que somos y lo que deberíamos ser de aquí en adelante. En términos musicales, obviamente, yo creo que eso también arrastra un montón de elementos culturales, la misma literatura de la que hablabas ahorita, de Alcolíricos, tomando elementos literarios de Fernando González, de los nadaístas, en fin. Sí, yo creo, Javi, que hay también las obras, las creaciones hoy demandan, yo creo que necesitan ser más exigentes con el público también, ¿cierto? Porque es que es más difícil captar la atención de la gente y establecer ese diálogo. Y yo creo que ahí hay que darse la pela, pues hay que darse la pela en esa creación. Y como vos decís, de esa manera de epílogo, sí es muy importante que la gente se haga preguntas y salir de la zona de confort. Pues hay que hacerle, hermano. O sea, la única manera es hacerle y remar y proponer, ir a la Cámara de Comercio, de Javier Rodríguez, ¿cómo hago tan? A ver, ahí le mando el disco. y vos sos testigo, vos mismo has descubierto una cantidad de sonidos que decís, pero a ver, un momento, ¿cierto? Y muchos de esos sonidos han llegado a la programación de la emisora y es eso, es decir, ahí está el material, ahí está el material, ahí está el material, y es un proceso natural, no temerle también a eso. Y algo que necesita el circuito alternativo en general, el sector cultural, nosotros, para bien o para mal, dependemos del Estado en general mucho para que la cultura se mueva y para que este país se mueva. Pues la economía para que este país se mueva necesita mucho del Estado, por supuesto de la empresa privada, pero el sector cultural recibe mucho apoyo del Estado y, hombre, ahí está el Estado, pero ahí también los músicos necesitan creatividad, necesitan riesgo para proponer otras maneras de hacer viables sus proyectos de manera autosostenible. Martín Giraldo hace poquito hizo un comentario en una charla de Conosound. Martín es un comentario. De paisas.com. Sí, Martín Giraldo. Me lo encontré la semana pasada en Medellín Music Week. Estaba como público en una charla a la que me invitaron sobre periodismo musical. Ese mismo Martín, que también hizo acciones muy importantes. Recordad el Unconvention hace 10 años, 11 años atrás, en el Museo de Antioquia. Él decía algo
que yo quisiera ir concluyendo con esto y le decía a las bandas, miren, lo importante hoy no es ser popular. La idea de ser popular es una idea vieja, es una idea pasada. Y las bandas se están buscando, ¿te acuerdas que lo vamos a ser popular? No. Ahora no es importante publicar para ser popular, entonces tengo que ser muy popular para que la gente entonces me compre y me siga. No. Ahora lo importante es no tener, o sea, no pensar en alguien de un mercado que es un consumidor, sino alguien que sea un partner y que sea un benefactor y que quiera ser parte de un proyecto. Ya no es importante ser, o sea, pasar la página y no ser, a mí se me quedó grabado ese Martín, por eso le doy el crédito, me parece muy pertinente, y es no querer ser popular, sino ya eso no importa, sino que importa es con el circuito que estás, madurarlo y generar transacciones. Y la transacción no solo es monetaria, ¿cierto? Que eso también como que tenemos que cambiar el chip. Puede ser monetaria, pero no siempre tiene que ser monetaria. La idea es que eso genere intercambio en doble vía y en múltiples vías. Bueno, yo creo que quedó bien claras las razones por las cuales invitamos a Santiago Arango a esta conversación, a esta Rock School número 9 de Cámara FM, toda una autoridad, un tipo que la tiene clara, un tipo que no solamente está atento a lo que está sucediendo en nuestra región y en el país en términos musicales, sino que también es capaz de discernir sobre los orígenes, sobre las consecuencias y todo lo que hay alrededor de esto que nos apasiona a todos los que trabajamos con música, pues con las músicas que nosotros creemos que son las buenas músicas. Es un poquitico narcisista esta apreciación, pero definitivamente hay un futuro, un presente futuro en Antioquia. Ya está en manos de nosotros ser parte de ese futuro, como dice Santiago, más que hacer muy populares y muy ricas a las bandas, es hacerlas verdaderamente trascendentales, verdaderamente importantes. Yo creo que más que famosos es muy importante ser importante. Santiago, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, que acabas de llegar de un largo viaje por los territorios de Mickey Mouse y debes tener todavía cosas que desempacar, los regalos y todas estas cosas que acostumbra la gente que se va a los outlets de Miami a Novel. Ay, hombre, muchas gracias. Qué buena conversación esta. Yo ahorita publicaba en redes anunciando, invitando a la charla, le decía a la gente, más que certezas, seguro que van a salir muchas preguntas y ojalá hayan quedado preguntas, porque está todo por hacer, pero hay que meterle la ficha. Está claro que muchas bandas tienen que trabajar y el sector creativo en general, porque ha ido madurando ya con diferentes actores, equipos de trabajo en las bandas, pero hombre, si usted quiere su proyecto y que la banda trascienda, sáquele 1 hora al día a la banda. O sea, 1 hora al día, no sé qué, pero todos los días, ya. No 1 hora a la semana, porque eso así no funciona. Eso así no funciona, ¿sí? Entonces, saca el tiempo para el ensayo, saca el tiempo para planear, para proyectar, para componer, para nutrirse, para leer, para ver cine, que todo eso se ve reflejado en la obra como tal. Entonces, está todo por hacer, Javi. A vos muchas gracias por este Rock School número 9, por la invitación. Me he parchado muchas charlas de ahí, la de con Juan Carlos Mazo también, muy entretenida. La de Crowd Rock también me gustó mucho. No, me he parchado varias y la gente pues invitada a verlas en el canal de la Cámara de Comercio porque ahí quedan. Ahorita todas van a quedar alojadas. Vamos a abrir por fin un canal de YouTube de Cámara FM. Lo abrimos 20 años después, pero lo abrimos. Pero no pasen de moda los canales de YouTube ahora que lo diste el paso. Que no vayan a encontrar algo nuevo y que nos quedemos con todo esto montado, con todas estas Rock School. Santiago, gracias Juliana Carvajal, gracias Ana María Marina, Marcela, y gracias también a nuestra jefa Claudia Medina, sin la cual todo esto no sería posible, su entusiasmo, su entrega a todos estos proyectos que están relacionados con la emisora.
Feliz noche. La conversación queda alojada para que la compartan con los que no pudieron estar acá. Generalmente se ve más después de que se publicó, de que pasó. Entonces va a estar colgada ahí durante muchísimo tiempo y esperamos después ya alojarla definitivamente en nuestro canal YouTube. Feliz noche y sigan por favor en sintonía de Cámara FM, una emisora que no se parece a ninguna otra en la ciudad. ¿Cierto que no, Santiago? Tú lo has dicho y no yo, que quede constancia, Javi. Chao, chao.